Buenos días, contadores y contadoras de la historia. El tiempo avanza y diferentes imágenes se almacenan en nuestra cabeza, en nuestra historia. Hay algunas que se repiten, pero si buscamos hay otras que ya no. Hoy, en la historia que no te cuentan, 10 oficios en peligro de extinción o que ya desaparecieron para siempre. 1. Los escribanos. Desde hace 200 años, bajo los portales de una de las más bellas plazas de la Ciudad de México, la de Santo Domingo, los escribanos o evangelistas, como se les conoce coloquialmente, escriben cartas para aquellos que no saben hacerlo o se las leen, ayudados de viejos escritorios, viejas sillas y hermosas pero también viejas máquinas de escribir. La hacían de románticos cupidos o de formales hombres y mujeres, todo dependía del cliente. Comenzaban alrededor de las 9 de la mañana. Dependía de cada escribano, pues el horario era más bien cuestión de la hora en que llegaban aquellos clientes regulares, analfabetos, invidentes y mucho profesionista independiente que a falta de secretaria y con una montaña de tareas y papeles por resolver, acudían a la plaza transformando esa en su segunda oficina. ¿Cuántos hijos no habrán nacido gracias a las tiernas palabras que estos hombres escribían para un tercero o tercera? Estoy algo lejos de esa plaza como para decir si siguen en pie o no. Si estás más cerca que yo, menciona si este oficio se niega a desaparecer o bien ya solo está en las páginas de la historia. 2. Los organilleros. Vivir en alguna ciudad, cualquiera que sea, implica estar rodeado de olores, ruidos y mucha música todo el tiempo. Entre tanto ritmo y melodía, hay una tradición que ha sobrevivido desde el siglo XIX, los organillos. Fue en el siglo XIX cuando inmigrantes alemanes trajeron consigo la tradición desde el otro lado del mundo. Tras llegar a la ciudad, muchos organillos tocados por sus respectivos organilleros llenaron los salones, ferias y circos de la ciudad, tocando canciones populares de la época, muchas de ellas pasodoble, vals y polcas alemanas, famosas en Alemania, Francia y el resto de Europa. Y es que no sería sino hasta mediados del siglo XX cuando comenzarían a tocar música tradicional mexicana como la Adelita o el Cielito Lindo. El gusto por sus canciones ambulantes fue aumentando hasta que durante el Porfiriato se volvieron típicas de las salidas a las plazas cuando cientos de hombres lo rentaban semana tras semana como fuente de trabajo. Hacia finales del siglo XX nació la Unión de Organilleros de la República Mexicana, un espacio que defiende sus derechos como trabajadores. El trabajo de estos músicos es reconocido como Patrimonio Cultural de la Ciudad de México y a lo largo de la República Mexicana, en varias ciudades, podemos encontrar algún organillero escondido en alguna esquina. 3. El lechero. El lechero se paseaba por las calles a bordo de un caballo o una bicicleta y gritaba ¡La leche! Algunos también hacían sonar una bocina o corneta. Los consumidores le entregaban los envases de vidrio vacíos y recibían la leche fresca sin tener que ir al expendio. Los lecheros recibían la leche directamente de las granjas productoras o bien ellos mismos ordeñaban a sus propias vacas y los consumidores obtenían así un producto de gran calidad a muy buen precio. Quienes recuerdan esta leche concuerdan en que sabía completamente diferente a el agua con sabor a leche que hoy venden en los supermercados. ¿El hijo del lechero? Bueno, era muy común que los lecheros entraran a los hogares hasta la cocina, tal cual, a depositar la leche y a retirar los envases vacíos de vidrio. De esta costumbre se desprendió aquella broma que se hacía de que eras el hijo del lechero, refiriéndose a que estos hombres se enredaban con las amas de casa o las empleadas domésticas una vez dentro de la casa. Los pocos lecheros que quedan hoy en día viven entre la nostalgia de la época dorada y la supervivencia, ya que actualmente no es tan fácil tener una vida digna si se trabaja exclusivamente como lechero. 4. El afilador. Cuando las calles se tornaban en calma y serenas, un sonido solía distinguirse del resto. Era un silbido, pero no provenía de un emisor animal o humano, sino de un instrumento que anunciaba que se acercaba el afilador de cuchillos. Entonces, tanto hombres como mujeres salían para que el afilador volviera nuevamente útiles sus herramientas. Además del sonido, otra de sus características era su ingenioso medio de transporte, la bicicleta que se convertía en su taller andante. A diferencia de otras bicicletas, la del afilador tiene una estructura metálica desmontable que eleva la llanta trasera, la cual se mueve gracias a la cadena. Esto provoca que la bicicleta permanezca en un mismo lugar cuando se pedalea. Gracias al pedaleo estático, la llanta activa un sistema de engranajes que hacen girar un torno con la piedra o esmeril que afila los cuchillos y las tijeras. Chispas y un ruido estridente brotan con la fricción del metal y la piedra, hasta que finalmente los cuchillos y tijeras quedan como nuevos, escapando a ser objetos desechables tan comunes en nuestra época. Se piensa que como tal nació en la ciudad de Orense en Galicia, España, en el siglo XVII.
Debido a ello, la ciudad también es conocida como Terra de Chispas, pues es el fenómeno que se produce al afilar cuchillos con tornos a velocidad. 5. El boticario. La profesión de boticario tuvo su auge durante el periodo colonial y hasta finales del siglo XIX. Los boticarios, quienes tenían grandes ganancias, mezclaban ingredientes como el arsénico blanco, animales y sus partes, raíces, especias como la pimienta, semillas y resinas. Además, las boticas se ubicaban en conventos y hospitales. No obstante, a principios del siglo pasado las autoridades sanitarias sustituyeron el nombre de las boticas por farmacias y el resto es historia. Número 6. Las telefonistas. Hoy en día llamar a alguien e incluso por videollamada es algo tan sencillo como desbloquear tu celular, elegir el contacto y ya está. En menos de 5 segundos la llamada entra y podrás hablar y ver a esa persona que está a un par de kilómetros, cientos o miles. Pero habrán de recordar los pasados de 30 o saber los más jóvenes que hace tan solo algunas décadas esto era un proceso manual y lento del cual se encargaban las telefonistas. Sí, casi siempre eran mujeres. Antes de conseguir que las llamadas entre los teléfonos se hicieran de manera automática, estos se comunicaban mediante una centralita. Una persona que quisiera llamar a otra debía ponerse en contacto con su central. A ella llegaban los cables de los teléfonos y allí una operadora le preguntaría con qué número quería hablar. Una vez indicado, ella pondría en contacto a los dos interesados de manera manual. De este modo, las comunicaciones pasaban siempre por las manos de estas empleadas, que eran casi siempre mujeres. Y se pensaba que era así debido a que el timbre de voz invitaba a que las comunicaciones fueran más amables. Pero lo cierto es que les podían pagar mucho menos que a un hombre. 7. Los camoteros. Estos amables hombres venden camotes cocidos y calientes, preparados con aditamentos como azúcar, canela y leche condensada. Conducen peculiares carritos en donde transportan y preparan su mercancía. Los carritos de los camoteros están hechos de lámina galvanizada. Pueden llegar a pesar 100 o 150 kilos con todo y mercancía. Utilizan 3 llantas para moverse y tienen colocado un manubrio para dirigirlos. Pueden costar entre 8 y 12 mil pesos mexicanos. Desafortunadamente cada vez son menos los camoteros que podemos ver, al menos en mi ciudad puedo contar con un par de ellos, así que no dejes extinguir este peculiar sonido y lleva un postre a casa que seguro se disfrutará en familia. 8. Los boleros. Los limpiabotas, como se conoce formalmente a los boleros, aparecieron por primera vez en las ciudades del Reino Unido durante el siglo XIX. Se dedicaban a lustrar con pañuelos y cera o linóleo. El oficio nació en respuesta a la popularidad de los zapatos de cuero, una prenda que era utilizada por prácticamente la totalidad de los hombres adultos de las ciudades del mundo occidental. Fue hasta principios del siglo XX que surgió como producto comercial el betún para calzado, que es lo que se utiliza actualmente para dar lustre a los zapatos. Los boleros, al igual que sus clientes, han disminuido en el siglo XXI. Algunos se lo atribuyen a la disminución del uso del zapato de cuero. Incluso en el ámbito profesional, los tenis y otros tipos de calzado deportivo son los más utilizados en la actualidad. Es posible que también tenga que ver el hecho de que los ritmos de la ciudad han cambiado. No mucha gente está dispuesta a tomarse el tiempo que se requiere para lustrar sus zapatos. Lo cierto es que cada vez se ven menos boleros en las calles, los parques y las plazas de México. Algunos de ellos se aferran a la idea de que mientras haya zapatos, habrá boleros. Y es que por mejores intenciones que tengas, tus zapatos lucirán más limpios y radiantes que después de una buena boleada. Además son expertos en política nacional, en geopolítica y una especie de guías espirituales que siempre estarán dispuestos a escucharte. 9. El globero. Ellos han podido hacer feliz a los pequeños, gracias a la variedad de globos que llevan. Flotan por encima de sus cabezas de todos los colores, formas y tamaños. Los globos solían ser la ilusión más grande de los pequeños. Era una tradición encontrar a los globeros por el centro de todas las ciudades de la República Mexicana. Se les puede ver aún hoy en día en los parques y plazas comerciales o en las zonas históricas del país como en el centro o zócalos. Se les distingue con facilidad por las grandes bolas que flotan entre las hojas de los árboles a la vista desde cualquier ángulo a la redonda. Pero hoy este tradicional trabajo se ve en peligro de extinguirse, en parte por la economía nacional, la baja demanda y la afectación que causa al medio ambiente el material usado en los globos, entre otros factores. Ahora difícilmente pueden encontrarse unos 3 globeros por ciudad, ya que no es un trabajo rentable. En una semana a veces no se saca lo necesario, así que se ha ido dejando atrás. 10. El leñador.
En tiempos antiguos, el leñador era una de las personas más populares, ya que la leña era el material más común para calentar y cocinar. En efecto, la leña se utilizaba, y se utiliza aún en algunos lugares, para quemarla en estufas, fogones, parrilleros y barbacoas, tanto en casas particulares como en establecimientos abiertos al público. Si bien en algunos pueblos la leña se sigue utilizando para obtener el fuego, en las ciudades es difícil encontrar a un leñador como los de antaño, hombres que con su hacha en la espalda vayan a los montes a traer la leña y cargársela en su espalda. México y Latinoamérica entregan riqueza al lenguaje, a la diversión y a los oficios. Yo soy Fernando Magaña, y dime, ¿has visto alguno de estos oficios? ¿Faltó alguno? Nos vemos en la próxima.